congregación religiosa que asiste a los migrantes. Padre José Juan, buenas noches. Hola Ramiro, ¿cómo te va? Buenas noches, un gusto poder dialogar contigo. Bueno, estamos hablando de que la política migratoria con Donald Trump de principio ya cierra las fronteras y también da de baja la aplicación para la búsqueda de asilo en la Unión Americana. Ahora toca el tema de las deportaciones. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes en el día después y sobre todo en el pulso que ustedes tienen en las casas que administran en el interior del país? Mira, hay dos puntos que me parece relevante mencionar, ¿no? El primero de los puntos es que las deportaciones no son un tema reciente. Quizá ahora el hablar de deportaciones masivas y todos los anuncios mediáticos que han hecho Trump ponen este tema bajo la mira de todo mundo y ponen como en alarma a mucha gente, ¿no? Ayer estaba yo revisando los reportes que hacían distintos medios de comunicación, estaba yo viendo principalmente notas en internet, notas en diarios, notas en redes sociales, y era impresionante ver la imprecisión como reportaban los diferentes medios. Al final de cuentas, uno de los temas más delicados que está pasando es que toda esta narrativa de Trump ha generado un desprecio y un malestar de la población norteamericana a los extranjeros en general, independientemente de si son migrantes o no son migrantes, ¿no? Estados Unidos tiene una política de migración muy clara desde hace 30 años, ¿no? Y esta política de migración tiene que ver con la reducción de la migración irregular. Y por otro lado, a partir de que Trump asumió por primera vez la presidencia hace 4 años, hace 8 años. 8 años, sí. Sí, hace 8 años, él trató de eliminar el sistema de asilo en Estados Unidos o reducirlo lo más posible. Entonces, estas son dos políticas claras de migraciones, ¿no? Por un lado, la reducción de la migración irregular y por otro lado, el eliminar el sistema de asilo. Son los dos puntos principales que tiene Estados Unidos cuando más desde Trump, el tema de la reducción del asilo. Y el tema de la migración irregular es más complicado, porque la migración irregular abren y cierran las puertas metafóricamente, ¿no? Abren y cierran las puertas conforme a sus necesidades. Sin embargo, ahora que está hablando de estas deportaciones masivas, parecería que él se está enfocando sobre todo en aquellas personas que tienen antecedentes penales o que tienen algún delito menor. Una cosa que es muy grave y que pocas personas están hablando de esto es que recientemente el Senado norteamericano acaba de aprobar una ley en la que se puede deportar a cualquier persona que haya cometido un delito menor. Y el otro aspecto que también es muy delicado es que prácticamente quiere eliminar las ciudades o condados santuario, donde las policías municipales no colaboran con el ICE en caso de que haya un tema menor. Entonces, esos van a ser los primeros atacados, ¿no? En México, cuando se piensa en las deportaciones, es un tema que se invisibilizó, porque por mucho tiempo se hablaba de la reducción del número de inmigrantes mexicanos que iban a Estados Unidos y la atención la tomaron principalmente el flujo de centroamericanos o el flujo después de sudamericanos que empezaron a venir a México en busca de asilo hacia Estados Unidos, ¿no?
Entonces, el tema está muy revuelto y muy complejo. Ahorita, por ejemplo, en la ciudad de Tijuana, nosotros tenemos la Casa del Migrante en Tijuana, sí, y la Casa del Migrante en Tijuana está llena. La tenemos llenísima, incluso antes de que empiecen las deportaciones masivas, ¿no? O como le gusta llamarle a Trump, ¿no? sí. Y la casa ahorita está llena de los solicitantes de asilo. Padre José Juan, voy a hacer una pausa y regreso después del corte con más de esta entrevista. Ok. Vamos a la pausa y regreso. Hay información que pues nos está llegando con el padre José Juan Cervantes sobre el tema de migración. Volvemos. El padre José Juan Cervantes, vocero de la Congregación de Escalabrinianos, quien nos hablaba justamente del panorama de lo que ocurre en estos momentos en el norte del país, en una casa que administran para migrantes en Tijuana. Padre, me comentaba que está a full, está llena. Sí, la casa de migrante en Tijuana está llena, y también tenemos llena las casas de Ciudad de México. La mayor parte de gente ahorita, pues es gente que estaba esperando la cita del CBP-1, que fue suspendida, ¿no? Y es muy probable, ahorita todavía no se sabe qué va a pasar, ¿no? Pero es muy probable que el asilo sea lo más restringido posible de parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora el problema es la cantidad de gente que van a deportar junto a la cantidad de gente que se quedó ya, porque no van a tener otra alternativa ya no van a tener alternativa para entrar a Estados Unidos de manera legal, cuando menos a través del sistema de asilo va a ser muy difícil que entren, ¿no? Entonces, ahora México como país está enfrentando el desafío de, por un lado, atender a los deportados y que los deportados no se queden en la frontera, que regresen lo más posible a sus lugares de origen para volverse a reintegrar a la sociedad y al sistema productivo. Y por otro lado, tienes a toda la gente que no va a poder pasar, y Estados Unidos. Algunos datos periodísticos, algunas notas periodísticas hablan de 270,000 personas que son extranjeros que se van a quedar varados en México, ¿no? Entonces la estrategia que tiene que hacer México es una estrategia de no solamente reaccionar a lo que Estados Unidos está proponiendo, sino que realmente podamos pensar cómo garantizar los derechos tanto de los mexicanos deportados como de los migrantes de otras nacionalidades, y también saber qué va a pasar si van a deportar a México gente de otras nacionalidades, ¿no? De hecho, México dice que no va a recibir deportados de otras nacionalidades, pero muchas de las cosas todavía son ambiguas y no sabemos realmente qué va a pasar, ¿no? Pero el gran drama que tenemos es que mientras Estados Unidos tiene políticas muy claras de migración, México simplemente reacciona a lo que Estados Unidos está proponiendo siempre, ¿no? Entonces es como jugar a atajar penales todo el tiempo, ¿no? Padre José Juan, tengo una pregunta que hacer. Al momento de que están estas iniciativas, por supuesto, muchos de los migrantes saben o tienen contacto con los llamados polleros. Esto también tendría un riesgo, como siempre. ¿Continuará esta práctica de tratar de cruzarlos como parte de algo que es cotidiano, es decir, no se vuelve más riesgoso? Y esto lo hago en materia de información para todos aquellos que busquen ir hacia los Estados Unidos, pues cada vez es más difícil. Más riesgoso, más caro y más complicado, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta más o menos el que un coyote, un pollero cobre para pasar al otro lado? Es muy complicado dar una cifra única porque depende de dónde vienen, de qué nacionalidad son, es muy complicado, ¿no? Ahorita lo que alarma, aparte de los costos altísimos que están haciendo, es la cantidad de secuestros que hay y lo difícil que es cruzar a través de México para llegar, ¿no? Porque realmente
muchas extorsiones, muchas cosas muy complicadas. Y uno de los desafíos precisamente que presenta la migración ahora sí es un tema de seguridad nacional, ¿no? Que los migrantes no vayan a quedar a merced del crimen organizado. Claro. Ya sea que los recluten o ya sea que los extorsionen, los secuestren o los cobren para que o los obliguen a que usen sus servicios para pasar o para regresar. O sea, la cosa no es sencilla. El tema de seguridad va a ser un tema muy grave. Y el problema, y lo importante es no criminalizar a los migrantes. Claro. ¿No? Al final de cuentas, los migrantes están quedando atrapados entre el gobierno y los crímenes el crimen organizado, ¿no? José Juan, gracias por habernos acompañado esta noche en Noti 13. Estaremos, por supuesto, buscando otro acercamiento más adelante para ver, conforme pasan los días, cómo es que está reaccionando no solamente el gobierno de los Estados Unidos, sino México específicamente, y con estas cifras que pudieran acrecentarse aún más en la frontera norte de nosotros. Muchas gracias. De nada, y también importante decir que los gobiernos estatales también van a tener un papel importante, y que la estrategia que el gobierno está planteando inicialmente para trabajar con los deportados, sí, en principio parece correcta. Muchas gracias, pausa y regresamos. Hasta luego.